conoció el poder de Dios. Aleluya. Como pienso o creo que Dios se presentó, Amén. la parte ungida al frente, y Aleluya. Jesús se hizo a un lado y los tumbó. O Amén. la otra fue que al decir yo soy, la voz actuó y los empujó. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hasta aquí hemos visto y diríamos, fue Jesús, que Jesús en su momento fue lleno por el Espíritu. Amén. Y la Escritura lo menciona como el ungido, el especial, con algo especial de Amén. parte de Dios. Amén. Sí, el escogido por Amén. Dios y ungido. Y muchos dicen, Dios obrando por medio de él. Aleluya. Amén. Sí, y dirían muchos en el sentido del lenguaje sencillo, pero Jesús era Dios, ¿cómo no iba a hacer todos esos milagros? Gloria a Dios. Pero él prometió, dejó el ejemplo, pero lo prometió también. Aleluya. Sí, que cuando hicieran o pasaran lo que él hizo y practicó, de estando llenos con el Espíritu, Amén. lo que a él le pasó y cómo vivió su ministerio, lo podía hacer cualquier seguidor de él. Aleluya. Amén. Sí, Ejemplo nos dio. porque ejemplo nos dio. Amén. Entonces, dice en Hecho, y acuérdense que el libro de los Hechos, Hechos que amigo. Hechos, vamos al 1:4, para que vea qué dice Jesús. Amén. Sí, todavía no vamos a ver los apóstoles, vamos a ver dos más de Jesús, dos citas. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, ¿cambió o no cambió? No, está en Hechos nada más, pero no tiene, Ok. no tiene numeración, hijo. Ahí está el número. Ahí está el número del capítulo, pues. No lo puso. Por eso es que no se ha cambiado. Y dije, pues, ¿dónde andamos? Pues, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Amén. hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, fíjese, ahí lo dice bien claro, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los Amén. apóstoles, o sea, Amén. por el Espíritu Santo que lo había llenado, que lo Amén. había tomado. Amén. Y el Padre dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, Amén. y quedarse sobre él. Amén. Ese es el que bautiza. Aleluya. ¿Sí? No se enseña eso de que el Espíritu Santo vino y llenó a Jesús tal cual y lo utilizó en todo el propósito y lo fortaleció. Aleluya. Amén. Amén, aunque después haya vuelto a pedir más fortaleza. ¿Sí? Amén. Para terminar su carrera. Amén. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas que no dejan duda, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hasta ahí la dejamos. Amén. La orden fue, vayan y esténse en Jerusalén para que sean bautizados y llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿En dónde? En el aposento. Amén. Amén.
Amén. Y vamos a ir a Hechos 2. Nos brincamos desde ahí, de la narrativa, hasta Hechos 2. Ahí vimos las palabras que Jesús les dijo. Amén. Ahora vamos a ir hasta Hechos capítulo 2. Y dice así: era la fiesta judía. ¿Dos qué, mijo? 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo. Amén. Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Cuando eres llenado del Espíritu y te va a enviar en algo especial, Amén. o no, te vaya a enviar o no, te va a servir una. Aleluya. O vas a hablar lengua de otro país, Aleluya. Gloria a y Dios. vas a hablar una lengua extraña celestial para comunicarte directamente con el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Porque dice la Escritura que el que habla en lenguas ora a Dios, a sí mismo se edifica. Aleluya. O sea, que eso del Espíritu Santo y el hablar en lengua, muchos lo toman como de locos, Amén. sacado de orden. Amén. Pero es para que tu espíritu crezca o algo pase. Amén. No entendemos y nos da miedo y temor a muchos. Aleluya. Pero dice la Escritura que hablas con Dios. ¿Por qué te va a dar miedo hablar con Dios? Aleluya. Amén. ¿Por qué? Amén. Entonces es un engaño del enemigo Amén. cuando tienes miedo a hablar en lenguas. Amén. Amén. Aleluya. Entonces nos brincamos. Aquí fue hasta el 40. Empiezan a hablar, ahí es cuando el Espíritu cae y les dicen: están borrachos, ¿qué les pasa? Amén. Los oímos hablar en todas lenguas, pero dice que sobre su cabeza se posó una lengua de fuego. Aleluya. Amén. Lenguas repartidas como de fuego. Lenguas como de fuego. Amén. Entonces, ahí vemos un milagro. Cuando empiezas, viene la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y el resultado, y fíjate que aquí ya no es Jesús, aquí ya son todos los que permanecieron en el aposento alto. Amén. Todos aquellos que obedecieron y estuvieron hasta el final. Entre ellos María, la madre Amén. de Jesús. Amén. Fíjate, después de Pedro levantarse y decirle a ellos, y todos los demás de todas las lenguas oían a todos, porque Amén. no era uno solo, todos hablaban al mismo tiempo. Amén. Estaban predicando el evangelio en otras lenguas, Amén. lenguas de esta tierra, pero estas lenguas de esta tierra fueron puestas por Dios, Amén. ¿sí? Aún como lenguas especiales que solo Dios tiene, Aleluya. o angelicales. Bendito Dios. Amén. Dice, Pedro les dijo, después de que acabó de decirles y todo y testificarles, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Esto es algo que se ha perdido en las iglesias. Aleluya. Aquí lo dice bien claro, si lo podemos ver. Pedro predicó y le dice: arrepiéntanse y vendrá el Espíritu Santo. Amén. No se nos enseña eso, hermanos. Aleluya. No estoy en contra de los pastores, pero no se nos enseña esto. Aleluya. Amén. Estamos quedando cortos a la enseñanza. Bendito. En las enseñanzas de la mayoría, Aleluya. no se predica el llenarse o el buscar la llenura del Espíritu. Amén. El permanecer en oración, en la limpieza hasta que alcancemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. 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 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, expones la palabra, y aquel que no sea salvo, el Señor va a añadir Aleluya. gente a la iglesia. Amén. 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 Gente va a creer. El Señor va a dar el testimonio. Amén. Se va a soltar la palabra. Amén. Y el Espíritu va a ir y obrar y dar. Amén. Y convencer de pecado. Amén. El Espíritu Santo va a librar, va a romper, Amén. va a quitar escamas, va Amén. a hacer Aleluya. todo lo que tiene que hacer. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces el Señor y la Escritura dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. ¿Sí? Creer Amén. con fe. Aleluya. El que cree con fe y tiene la muestra, la prueba de que está orando. Amén. Le crees a Dios y le buscas hasta que te llegue la llenura, nos llegue la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios va a hacer maravillas por medio nuestro. No es uno, es Él usando un vaso. Amén. 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 Gloria a Dios. Y eso dará un testimonio de la entrega y de lo que está uno haciendo para nuestro Señor. Amén. De la búsqueda, de la Aleluya. limpieza, Amén. de lo que está internamente el Señor ha trabajado, de lo que ya ha Aleluya. limpiado, de lo que ya ha apartado. para Amén. Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Hechos 3, al libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Desde el 1? Este va a ser, sí. Aleluya. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Amén. Amén. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Amén. Para aquel que dice que no es para ahorita, tenemos que seguir las pisadas del maestro. Aleluya. Elías Amén. es Dios. Amén. O era Dios, como muchos lo ponen. Aleluya. Pero aquí hay un apóstol testificando lo que el maestro nos dijo que teníamos que buscar. Amén. Y Dios testificándolo. Amén. Amén. Vamos a ir a Hechos 4:4. Miren, en la primera Sí. se salvaron 3,000, en una se salvaron 3,000, y en esta otra
Dice, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000. Otro, un milagro, milagro tras milagro, Amén. portentosos, por estar llenos del Espíritu Santo, siendo Aleluya. usados por Dios, y almas salvándose, almas Amén. convencidas de pecado, almas anhelando algo más de parte de Dios. Amén. Amén. Habrá almas que por ver las dos cosas, la predicación y los milagros, Amén. creerán. Aleluya. Amén. Amén. Y Gloria a eso- Dios. Eso es algo que no se puede divorciar. Amén. La predicación y los milagros. Aleluya. Y eso es algo que se ha hecho por mucho tiempo. Se divorció la predicación y los milagros. Amén. No puedo culparlos porque hay circunstancias y no debo juzgar a nadie. Pero las circunstancias y de que como cristianos nos regresemos a la Biblia y estudiemos como tenemos que estudiar para tratar de entender y crecer Aleluya. Amén. y no tener solo un entendimiento por encima. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Amén. Último y nos vamos. Hechos 5. Desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Aleluya. Cosa difícil de explicar o de hablar, Amén. porque si vemos el ejemplo del maestro, ¿cómo salvo a alguien o se convierte a alguien y después lo mato? Como que no hace sentido. Amén. Pero cuando no se ha entendido, acuérdense que aquí Pedro tenía poco tiempo en las cosas del Señor y no entendía algunas cosas, Amén. ¿sí? Cuando no entiendes ciertas cosas, vas a hacerlo equivocadamente cuando no consultas a Dios. Sí. Y a hablar arrebatadamente. ¿Por qué? Ahí está ese ejemplo y la mayoría de cristianos lo tomamos de esta forma. Es para que entre el temor en el pueblo y no mienta Dios. Cuando no se tiene la enseñanza, la palabra como tiene que ser, porque se puede enseñar: no mintáis al Espíritu Santo porque se contrista. Pero la Escritura dice que en la boca está el poder de dar vida y dar muerte. ¿Qué pasó? Si Pedro ya era lleno del Espíritu Santo, se molestó. Aleluya. ¿Y qué dijo?
soltó una palabra de juicio y Aleluya. cayeron muertos, cuando él los tuvo que haber reprendido. Por eso es que Pablo dice, si algún hermano peca contra ti, toma uno, ve y repréndele. Aleluya. Aleluya. Toma otro, si no te oye la primera vez, toma 2 o 3 y ve y vuélvele a reprender. Y si sigue después de eso, toma en delante de toda la congregación y dilo. Fíjate bien. Y después dice, ok, ese hermano, si ese hermano no quiere arrepentirse, tómalo como gentil. Si no te oye. O sea, ahí es donde entra la palabra de que lo entregó a Satanás, pero de él no salió el te vas a morir. Tuvo más cuidado Pablo que Pedro, Aleluya. entendiendo el asunto del maestro, porque ¿qué le dijo el maestro a Pedro Aleluya. cuando lo iban a apresar? ¿No has entendido de qué espíritu somos? Aleluya. Amén. Pedro era lleno del Espíritu Santo, y por eso la mayoría de veces tenemos que aún consultar y estar oyendo al Espíritu de Dios. Bueno, aquí esta enseñanza es un poco mucho más profunda de lo que está refiriéndose ahí, amigo, porque aquí está hablando de cómo le mienten al Espíritu Santo, y eso es una escalera de pecado descendente. Amén. Entonces aquí está hablando de dos personas que, si entendemos los principios de Dios, Dios estuvo redarguyéndolos, Dios estuvo regañándolos, Dios estuvo enseñándolos, Dios estuvo ministrándolos para corregirlos a tiempo. ¿Por qué? Porque estaban yendo en reversa en lugar de ir hacia adelante y arrepentirse. Entonces, por eso Dios le revela a Pedro esta parte. ¿Por qué? Porque, pecaron en contra del Espíritu de Dios, que era el que les estaba ministrando. Corrígete, aprende, arrepiéntete, ven, todavía tienes remedio. Esa parte la hizo Dios. Por eso Pedro habla directamente de que está tentando al Espíritu de Dios. Está trabajando en contra del Espíritu de Dios, porque ya lo habían contristado, ya estaban por el lado casi de la apostasía, amigo. Amén. Entonces esa área, los dos, ¿por qué? Porque si entendemos los principios de Dios, Dios no pudo haberlos matado por matar. Lo que pasa es que está muy llana la enseñanza ahí, pero porque no entendemos otros principios. Por ejemplo, Dios no me condena, exactamente lo que usted acaba de decir con Pablo. Dios no me condena sin antes regañarme. Dios no me condena sin antes redarguirme. Dios no me condena sin antes aconsejarme. Dios no me condena sin antes haber hecho muchas cosas. Por ejemplo, con los que pecaron que fue la maldición de Jericó. Les dio más de 4 oportunidades para arrepentirse. Sí, y los fue llevando a través del testimonio, y los fue llevando, ¿hasta qué? Hasta que ya no hubo más remedio que matarlos, porque ellos eran causa del anatema. Entonces tenían que ser ejemplo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora esto es en el Nuevo Testamento, y es algo muy similar. Por eso, conociendo los principios, quiere decir que Dios estuvo hablándoles, porque no había necesidad ni siquiera que vendieran la propiedad, porque pues si no querían, era porque les nacía por amor, no se les exigía. Amén. Entonces todo eso, hay una enseñanza mucho más poderosa detrás de todo esto. No es tanto Pedro, porque Pedro entendió que sí, que habían transgredido en contra del Espíritu de Dios, y Dios se lo reveló así. No fue ni en contra del Padre, ni en contra del Hijo, sino fue contra el Espíritu de Dios, que los estaba tratando de enseñar, y nunca se arrepintieron. Nunca recibieron la enseñanza, como dice la palabra de Dios, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia. Todo eso, ellos lo escucharon, ellos lo miraron, ellos lo sintieron, pero jamás se arrepintieron. ¿Lo comprende desde ese punto de vista, desde ese principio? Como dices, más profundo. Sí. Entonces, esa es una de las partes. Y otra es Hechos 6. Amén. Amén. ¿6 qué?
6:8. Amén. Con esto nos vamos. Aleluya. Amén. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Amén. Eso es todo. Aleluya. Esteban fue uno de los diáconos Amén. elegidos. Amén. Fíjese, acá había atrás, desde que empieza el 6, dice que hubo un problema, la atención en las mesas, pero dice, escogieron gente llena del Espíritu. Amén. ¿Sí? Amén. O sea, porque hay gente que va a creer y se va a convertir, pero aquí ya eran tantos los que se convertían. No dice y no testifica que sobre todos, ya en cuanto Pedro habló, cayó el Espíritu sobre todos. No, cayó sobre los apóstoles. Y después no caía sobre todos. Amén. No menciona que cayó sobre los 3,000, no menciona que cayó sobre los 5,000. Amén. ¿Sí? Pero sí hay otras partes donde menciona que Pedro fue, habló y cayó el Espíritu. Y hay otra parte donde habla de que Pablo también los ministró y los Amén. son con el Espíritu. Entonces, aquellos que no eran todavía llenos del Espíritu tenían que ser adoctrinados y obtener esa porción por pedirle al Padre. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.